Bienvenidos a Relatos de la Vida, un espacio donde cada historia guarda una lección, una emoción y un momento que podría cambiar la forma en que vemos nuestro propio camino. Aquí encontrarás relatos conmovedores, llenos de esperanza, de reflexión y de esos instantes que nos recuerdan lo valioso que es vivir. Ponte cómodo, porque la historia de hoy podría ser también la tuya. Dicen que una sola carta puede ser como una llave, abrir puertas que nunca pensamos volver a cruzar, o cerrar heridas que creíamos imposibles de sanar. Esta es la historia de Clara, una mujer común, que sin esperarlo recibió en sus manos un sobre que cambiaría su vida para siempre. Clara tenía 34 años, vivía en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad y trabajaba en una librería antigua, donde el tiempo parecía detenerse. Aquel lugar olía a papel envejecido y madera. Y cada vez que pasaba las manos por las estanterías polvorientas, sentía que estaba tocando la memoria de cientos de desconocidos. Su rutina era tranquila. Se levantaba temprano, tomaba un café en silencio, caminaba hacia la librería y pasaba horas recomendando libros o colocando títulos en su sitio. Desde fuera parecía una mujer serena, alguien con una vida estable, pero en su interior había un vacío que nada podía llenar. Ese vacío tenía un nombre: su padre. Nunca lo conoció. Su madre, una mujer fuerte y cariñosa, había sido todo lo que necesitaba, hasta que la vida se la arrebató demasiado pronto, cuando Clara tenía apenas 16 años. Desde entonces aprendió a sobrevivir sola, estudió, trabajó y con esfuerzo levantó su propio camino. Pero cada noche, antes de dormir, la misma pregunta volvía a aparecer: ¿quién era él? ¿Por qué me abandonó? De niña solía inventarse historias. Imaginaba que su padre era un viajero que no podía regresar, porque estaba perdido en tierras lejanas. A veces pensaba que era un héroe en secreto, que un día tocaría a su puerta con una sonrisa y la abrazaría fuerte. Pero al crecer, esas fantasías se transformaron en rabia. Pensaba, si quiso, pudo buscarme. Y no lo hizo. Había aprendido a esconder ese dolor, a enterrarlo bajo capas de independencia y rutina. Hasta que un día, al regresar del trabajo, algo cambió. Sobre su mesa había un sobre blanco. No tenía remitente. Solo su nombre escrito a mano: Clara. Ella lo tomó con cuidado. El papel estaba arrugado como si hubiera viajado mucho. Su corazón se aceleró y por un momento pensó en dejarlo cerrado. Algo en su interior le decía que lo que había dentro podía cambiarlo todo. Finalmente, con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una hoja doblada en 3 partes. La desplegó lentamente y comenzó a leer. Querida Clara, si estás leyendo esto es porque al fin reuní el valor que me faltó durante tantos años. Soy tu padre. Sé que no tengo derecho a irrumpir en tu vida después de tanto tiempo. Elegí callar cuando debía hablar y desaparecer cuando más me necesitabas. Nunca me perdonaré por ello. Pero quiero que sepas algo. Nunca dejé de pensar en ti. Desde lejos observé cómo crecías, cómo te esforzabas. Supe de tu graduación, de tu trabajo, incluso de la librería donde pasas tus días. Lo supe todo, menos lo más importante: cómo pedirte perdón. Hoy escribo porque no quiero que sea demasiado tarde. Si me lo permites, me gustaría conocerte. Tu padre. Clara sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Las lágrimas le nublaron la vista. Durante años había soñado con tener una respuesta, y ahora la tenía frente a ella. Pero junto con la emoción llegó la rabia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no cuando lo necesitaba? ¿Qué derecho tenía de aparecer después de tantos años? Esa noche no pudo dormir. Se quedó con la carta en las manos, releyendo cada palabra. Su mente era un torbellino de recuerdos. Vio a la niña que se quedaba esperando en el umbral de la puerta, con la esperanza de que alguien llegara. Escuchó a su madre diciéndole: «Él no está, pero yo siempre estaré contigo». Y recordó la soledad inmensa que la envolvió cuando su madre ya no estuvo. Los días siguientes fueron un infierno. En el trabajo apenas podía concentrarse. Los clientes le hablaban y ella asentía distraída. Cada vez que abría un libro pensaba en la carta. ¿Y si era cierto? ¿Y si realmente era él? ¿Podía darse el lujo de ignorarlo? Al final tomó una decisión. Escribió una nota breve: «Estoy dispuesta a escucharte». Semanas después llegó el día del encuentro. Eligieron un café del centro, discreto y cálido. Clara llegó primero. Sus manos sudaban, su corazón golpeaba en el pecho. El reloj avanzaba lento, cada minuto era eterno. Y entonces la puerta se abrió. Un hombre mayor entró despacio. Su cabello era canoso, su rostro marcado por arrugas profundas. Pero lo que más la impactó fueron sus ojos. Eran idénticos a los suyos. En ese instante supo la verdad.
Se sentaron frente a frente. El silencio era espeso, casi insoportable, hasta que él habló. Su voz era grave, quebrada. Le contó su historia, cómo el miedo lo había paralizado, cómo había seguido su vida desde lejos, cómo cada día se arrepentía de haberla dejado sola. Clara lo escuchaba, sintiendo que su interior se partía en dos. Una parte de ella quería gritarle, exigirle respuestas, reprocharle cada ausencia, pero otra parte, la más profunda, quería abrazarlo y dejar de sentir ese vacío que había cargado por tanto tiempo. Ese primer encuentro no terminó con un abrazo ni con un perdón inmediato. Fue solo el inicio de un camino difícil. Pero Clara salió del café con una sensación distinta. Ya no estaba sola. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Hubo discusiones, lágrimas, silencios incómodos, pero también hubo pequeños gestos, llamadas, cafés compartidos, historias que poco a poco construían un puente entre padre e hija. Clara conoció a una familia que no sabía que existía, primos, tíos, abuelos. Descubrió raíces que creía perdidas. Una tarde, después de varios encuentros, Clara explotó. Estaban en un parque y de repente las palabras salieron como un río. Le gritó que había destruido su infancia, que había arruinado su vida con su ausencia, que nunca podría olvidar lo que hizo. Él la escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos, y cuando ella terminó solo dijo, «Tienes razón. No puedo borrar el pasado. Solo puedo intentar estar aquí ahora». Ese día fue un punto de quiebre. Clara entendió que el perdón no significa olvidar, pero sí significa liberarse. Comprendió que cargar con el rencor solo la mantenía prisionera de un pasado doloroso. Con el tiempo pudo mirarlo sin resentimiento, no porque él mereciera el perdón, sino porque ella merecía la paz. Y así, lo que comenzó como un sobre una mesa, se convirtió en el inicio de una nueva vida. Clara ya no era la mujer atrapada en una rutina solitaria. Ahora era alguien que había enfrentado su herida más profunda y había encontrado fuerza en el perdón. Una carta, solo una carta fue suficiente para cambiarlo todo. ¿Y tú, que escuchas esta historia, piensa en esto? Si un día llegara a tus manos una carta capaz de transformar tu vida para siempre, ¿tendrías el valor de abrirla? Gracias por acompañarnos en este viaje por otra de las tantas historias que nos regala la vida. Si esta narración tocó tu corazón, no olvides apoyarnos con un me gusta y suscribirte a Relatos de la Vida, donde cada semana compartimos nuevas experiencias que inspiran, conmueven y nos invitan a reflexionar. Hasta el próximo relato. Y recuerda, cada día de tu vida también tiene una historia que merece ser contada.